Bueno, en el Día de la Mujer también es importante resaltar el esfuerzo, el emprendimiento, el salir para adelante, con ejemplos como el que vamos a presentar hoy. Carla Barbotó es la presidenta de Pacari. Carla además fue en el 2014 reconocida como la Mujer del Año por la revista Hogar y varios otros reconocimientos que, en lugar de perder el tiempo leyéndolos, nos va a contar ella. Carla, como digo, es bueno también hablar de ese esfuerzo que tiene la mujer para salir adelante y para demostrar que las barreras se pueden romper y seguir rompiendo. Sí, hola Milton, ¿cómo estás? Gracias. Por supuesto, creo que es importante también para la mujer poder esforzarse y hacer lo que sueñe. O sea, creo que no tiene que haber limitaciones en lo que la mujer se proponga. Entonces, muchas veces se imponen eso. Entonces, yo creo que tener unas expectativas grandes de la vida de cada uno nos va a permitir para poder esforzarnos y llegar donde queramos, donde decíamos. Y siempre es más difícil para la mujer. En verdad es así, en verdad que cosas que tienen que terminar, tenemos que ir entendiendo, para que no tengamos que hablar de esto comúnmente, porque normalmente, lamentablemente, lo hacen. Sí, o sea, yo creo que sí, es más difícil para las mujeres, definitivamente, no podemos negarlo eso. Yo desde que empecé no sentí eso, que sea difícil. Creo que también es las limitaciones que uno puede ponerse también en su cabeza, o puedes tú autolimitarte. Entonces creo que también es parte de lo que hablábamos hace un momento. Creo que tienes que estar en un mindset o en una posición en la que tienes que entender que se puede hacer, independientemente si eres mujer. O sea, creo que si estás bien capacitada, por eso es tan importante que las mujeres también estemos capacitadas para que si podamos ocupar liderazgos o posiciones que a veces, muchas veces son para hombres, ¿no? Entonces, para poder estar en estos espacios, creo que es tan importante para las mujeres capacitarse para ganarnos ese puesto, no solamente porque somos mujeres, sino realmente por nuestro esfuerzo. Entonces, las limitaciones nos ponemos nosotros. O sea, definitivamente es un poco, hay más retos para las mujeres, pero si nos proponemos, pues podemos sobrepasarlas. Carla, buenos días, pero quizás también resaltar cuál es quizás esas cualidades o esa fuerza, no ese motor que tienen las mujeres, porque hay un estudio que se hizo a 50 naciones, lo hizo la Global Entrepreneur Research Association, que revela un dato interesante del país. Dice que el 33,6% de mujeres emprenden. El problema está en que toman esa decisión, pero no lo logran sostener en el tiempo, en la mayoría de ellas. ¿Cómo quizás entender esas cifras, no? Sí, o sea, yo creo que a las mujeres nos pasa eso, comenzamos a emprender y luego en el camino, y no solo a las mujeres, o sea, el emprendimiento también tiene ese tiempo de vida. Dicen que después de los 3 años ya se vuelve más complicado, más difícil tener la empresa. Pero yo creo que también no solamente es para las mujeres, creo que muchas veces tenemos otros roles que tenemos que hacer las mujeres y se nos vuelve complicado poder tener una empresa. Seguramente yo creo que una de las razones puede ser armar un buen equipo para que esto no pase, tener un buen equipo. Y también cuando una empresa, cuando uno empieza un emprendimiento, es bien importante fijarse que sea un emprendimiento de oportunidad, no de necesidad. Muchas veces las personas, no solamente las mujeres, se comienza con un emprendimiento que es de necesidad. Entonces, cuando empiezan estos emprendimientos de necesidad, muchas veces pasa lo que tú dices, pero si se busca estos emprendimientos de oportunidades, pues pueden ser negocios que pueden funcionar a largo plazo. Y usted decía en algún momento en una entrevista realizada por un medio impreso, decía que el camino no ha sido fácil, pero tampoco imposible, y que aquí una clave es mantener ese timón de la felicidad, ¿no? Y lo han logrado mantener. ¿Cómo se logra entonces, más bien, que esa emoción inicial pueda llevarnos a prosperar en un emprendimiento que ya hemos comenzado, que es lo que ustedes han logrado? Claro, Liz, creo que lo que acabas de decir es muy importante. Creo que nuestra empresa tiene un propósito. El propósito que tiene era justamente cambiar esa estructura que teníamos, que era una estructura de exportar la materia prima y mejor dar el valor agregado aquí en el país. Entonces, generar más economía en nuestro país y poder distribuir mejor este dinero en toda la cadena de valor. Creo que este propósito, que es tanto ambiental y social, porque todo lo que nosotros producimos es orgánico, lo que significa que no estamos intoxicando a la tierra que está siendo cultivada. Entonces, con este propósito social y ambiental, es un reto, como tú dices, es un camino que no es un camino de velocidad, sino de mucha perseverancia. Y lo que te ayuda a seguir cada día es este propósito. Te da una gasolina, te da una motivación, te da una alegría para poder seguir adelante. Y creo que todo esto también parte desde hacer las cosas con amor, o sea, desde la perspectiva de que todos estemos bien. Y esto es, o sea, el propósito es lo más importante, y les invito también a todas las personas que vayan a empezar su empresa, que siempre piensen en ese propósito mayor, que no solamente es la parte económica.
En este sector en el que tú te desenvuelves, hablemos del encadenamiento, que también es bien importante. El encadenamiento que va desde el inicio de una producción, que también emplea mujeres, que también ayuda a comunidades. Luego la fábrica, que también emplea mujeres. Cuéntanos un poco de eso, porque el encadenamiento de este sector, trabajan en el cacao, en el mejor cacao del mundo, como nosotros lo decimos y como nos lo reconocen afuera, además. El cacao fino de aroma ecuatoriano. Sí. Entonces, esto tiene hacia atrás un montón de posibilidades. Un montón de posibilidades. Para la mujer. Para la mujer, por supuesto. O sea, trabajamos con alrededor de 3.500 agricultores de pequeña escala. Y dentro de eso también hay mujeres que nos entregan el cacao. Hemos cambiado también un poquito esa estructura, porque el saco del cacao pesa 100 libras y entonces muchas veces las mujeres no nos podían entregar este cacao. Lo que hicimos fue cambiar este peso de cacao, este peso del saco del cacao para que las mujeres nos puedan entregar. Y de esta forma también ellas reciben directamente el dinero. Entonces, cuando una mujer recibe directamente el dinero, lo ve distinto en su casa, o sea, se distribuye mucho mejor en los hijos, ¿no? No es que tengo nada en contra de los hombres, pero básicamente la mujer está mucho más en contacto con los hijos, entonces se puede distribuir de una mejor manera. Asimismo, hacemos nosotros, o siempre pedimos que X cantidad de mujeres nos entreguen el cacao para poder revisar y poder coordinar y poder asegurarnos de que las mujeres están entregándonos el cacao y que está llegando el dinero a ellos. Por otra parte, en la fábrica, lo que tú decías, claro, es toda una cadena de valor, ¿no? Desde los agricultores, luego viene acá a Quito, nuestra fábrica, y ahí trabajamos, la mayoría somos mujeres, o sea, 60% de las personas que trabajan con nosotros aquí en Quito son mujeres. Entonces, también nos alegra mucho, porque creo que es muy importante cuando alguien está en la parte directiva, ve con otros ojos y también trata de hacer un entorno mucho más equilibrado, mucho más equitativo. Bueno, y eso iba, no se dice 60% de mujeres, pero porque quizás hay una mujer a la cabeza que reconoce eso. Pero cómo ir abriendo ese espacio también para que no tenga que radicar en que si quien preside es una mujer o un hombre, el que se pueda ver esa diferencia, ¿no? O esa igualdad. Sí, totalmente. O sea, yo creo que estamos dando pasos como humanidad para llegar a la equidad, pasos lentos, pero por ejemplo este espacio que estamos ahorita teniendo, la visibilidad de que me están entrevistando es muy importante, porque eso es lo que necesitamos ahora, que haya más mujeres que también estén hablando para poder ser más como mujeres que también quieran ser como personas que están ahorita, por ejemplo en mi caso, y también los hombres comienzan a ser más sensibles, también comienzan a ser un poco más empáticos al momento en que ven que mujeres también están tomando estas decisiones. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Dando estos pasos de visibilidad, poniendo a personas más y creyendo que las mujeres también tienen oportunidades para estar en esto. Pero ya hace un momento, Carlos, usted decía, nosotras nos ponemos las limitaciones. ¿Cómo las vencemos? ¿Cómo vencemos también a veces ese espacio que gana el miedo? Sí, es que el miedo, muchas veces nosotros somos nuestros propios enemigos, ¿no? O sea, somos los que más nos limitamos en hacer las cosas. Creemos que hay posiciones en las cuales no podemos estar porque generalmente han sido para los hombres. O muchas veces también pensamos que tenemos que estar en casa cuidando a los hijos, lo cual creo que es tan importante. Y, por ejemplo, en mi caso, creo que la plataforma familiar, y eso lo entendemos también con Santiago, pero es llegar a un consenso en que no solo la mujer es la que tiene que tener ese rol, sino que también se puede colaborar con el hombre para que la mujer también se pueda desarrollar. Pero creo que la plataforma familiar es muy importante porque eso es lo que va a permitir ser ciudadanos positivos en un futuro, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo también en equipo con el hombre para poder conversar y llegar a un acuerdo para que los dos nos podamos desarrollar y no solamente uno. Regreso al tema de la mano de obra. 60% de mujeres en la fábrica. En el campo, ¿qué porcentaje se puede tener? La mujer en el campo a veces tiene tareas específicas, sí, porque dicen que es mejor para ciertas cosas como para la cosecha, para algunas otras cosas. Pero por ejemplo, el tema de la mujer afrodescendiente es las zonas rurales. A la fuerte inmigración de los hombres, las mujeres realizan casi el 100% de las tareas agropecuarias. Apenas el 25% aparece como propietaria y solo el 14% aparecen como socias de cooperativas. Estas son las cosas que todavía tienen que irse rompiendo. Pero en el tema del cacao, ¿qué porcentaje de mujeres participan en el campo? Mira, yo creo que en la costa
es mucho menor que en la Amazonía. Es increíble ver cuando tú vas a la Amazonía, tú le ves a las mujeres como van cargando sus canastas y van cosechando y van trayendo diferentes productos del campo. Entonces las mujeres tienen un rol muy importante en la Amazonía. En la costa creo que es un poquito menos lo que tú dices. Entonces yo creería que dentro de nuestros agricultores un 10% nos entregan el cacao a las mujeres. Obviamente tenemos que incrementar ese porcentaje, que es un proceso que se hace, ¿no? Que no es de la noche a la mañana, es un proceso. Nosotros acabamos de cumplir, o este mes estamos cumpliendo con Pacari 20 años, ¿ya? Y ha sido un proceso que parece que es largo, pero así es, o sea, me han dicho, es largo, es un proceso que se va haciendo todos los días y vamos avanzando. Ojalá vayan cambiando esas cifras que tú dices, y eso es lo que estamos apostando. Dentro de nuestra empresa justamente es eso. ¿Cómo hacemos para que las mujeres también se involucren más? Bueno, ojalá sea así y ojalá esas barreras se sigan rompiendo y no tengamos que seguir normalizando el hablar de este tema. Así es. Liz tiene más preguntas todavía. Sí, ¿no? Y también quizás, Carla, desde esa experiencia, ver cómo esto de aquí redunda en otras situaciones, ¿no? En ese cambio, aquellas mujeres que tienen esa oportunidad, ya sea en la fábrica o en el campo, de mejorar esa situación ya en su casa, casa adentro, ¿no? Incluso lo que puede repercutir en disminuir también índices de violencia. ¿Cómo esto genera un cambio? Sí, o sea, yo creo que el cambio que cuando las mujeres comienzan a estar más en la parte económica, pues también genera un cambio. Lo que tú dices, la violencia es muy grave, ¿no? Pero, o sea, hay que definitivamente trabajarlo. Muchas veces los hombres en el campo es donde se ve más de este tema de violencia, porque no les gusta que las mujeres salgan adelante. Creo que es un trabajo de educación en la cual toda la sociedad tenemos que trabajar desde nuestro metro cuadrado en el que estamos, entendiendo que nosotros estamos en el cacao, en el campo, estamos ayudando a las mujeres para que nos entreguen. También hacemos muchísimas capacitaciones en las cuales también fomentamos esta buena conversación entre familia. Y por otro lado, también tenemos que darnos cuenta que las mujeres somos las que educamos al 50% de la población, que en este caso son hombres. Entonces también recae en la educación que nosotros les damos a nuestros hijos desde pequeños para que comiencen a ser unos hombres mucho más respetuosos y que puedan a futuro, pues entonces dar oportunidades más a las mujeres sin pensar que se les está quitando una posición a ellos. Y esto creo que es la parte que es importante. No es querer quitarle una posición, sino más bien llegar a la equidad, que todos estemos bien. Gran reto y desafío que tenemos, ¿no? Como madres también en eso. Estamos formando niñas y niños y eso es súper importante. Muchísimas gracias, Carla, por haber estado aquí compartiendo también parte de su experiencia en este Día de la Mujer, hablar también de lo que somos capaces, ¿no? No quizás solamente señalar aquellas cifras que duelen todavía, que marcan un reto, un desafío en políticas, en aquello que queremos alcanzar, pero también en aquello de lo que podemos lograr. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos a una pausa y regresamos.